Bueno, pues bienvenido, Mario. Te platico el curso en el que estamos ahora. Es un curso que se imparte en la maestría en investigación e innovación humanística, que se llama Literatura e Identidad, donde hemos hecho una revisión sobre algunos textos de literatura y género y literatura de tema más actual. Y el texto de Salón de Belleza es el título con el que cerramos el curso. Entonces, bueno, pues es el texto con el que me gustaría platicar contigo. Eres una mujer que pues, tienes una carta de presentación muy amplia, entonces no quisiéramos extendernos en toda la obra porque ya te conocen los muchachos, ya algunos de ellos han leído otras de tus obras. Entonces quisiéramos hacer así una ronda de preguntas, inquietudes o algunas interrogantes relacionadas con la novela que ellos quisieran plantearte. Entonces, de esta manera llevar la charla, ¿cómo ves? Perfecto. ¿Sí? Gracias. Bien. Bueno, pues entonces voy a arrancar yo con dos primeras y luego les voy a ir cediendo la palabra a los muchachos. Bueno, tenemos que la novela Salón de Belleza, que sale editada en el 94, y luego sale una segunda edición. En esa segunda edición, ¿hay algún cambio que hayas realizado y a qué se debe? Yo tengo este ejemplar, ¿sí?, de Alfaguara y comentas ahí en la solapa y haces un trabajo donde haces ahí como algunos retoques. ¿Cómo fue ese trabajo de hacer esta revisión del y presentarlo en una nueva edición? Hay varias ediciones, ¿no? No solamente hay dos, hay muchísimas, con relación a la primera, ¿no? Y en cada edición hay cambios. Okay. Pero lo que yo no quiero jugar es como que la última sea como la definitiva, ¿no? Pues se suele pensar que la última es como corregida y aumentada y definitiva, ¿no? Yo creo que cada una tiene su razón de ser en determinado momento, ¿no? Y dice cosas que quise yo expresar en cuando se iba publicando, ¿no? Esta última que usted menciona, la de Alfaguara. Sí, de 2019. ¿El 2019? Sí, no, antes, ¿no? Pues, ¿Está reeditada? No, es como de 2017. pues No, dice primera edición 2016, tienes razón. 16, sí. Uh-huh. Pues hice un trabajo como de edición muy particular, con ahí lo dice, ¿no? Creo con una experta en textos, ¿no? Y fue una revisión oral, ¿no? O sea, la idea era que el texto pudiera ser leído en voz alta. Entonces tenía a esta correctora que no hacía las labores de corrección como una correctora tradicional, ¿no? Que se envía el texto, lo envían con algunos cambios, etcétera, sino que en este caso fue como sesiones casi de psicoanálisis, ¿no? Esa persona venía 3 horas, 3 veces por semana, y me dejaba leer, ella iba escuchando, y mientras yo iba oyendo, ¿no? Iba haciendo como pequeñas correcciones, y yo creo que esta edición que usted tiene, esta última, es mucho más compacta que las anteriores, ¿no? O sea, se sacó muchos elementos que yo creo que sobraban, porque nos basábamos en un principio de que una cosa es leer la obra en su conjunto y otra cosa es cuando uno lee frase por frase, palabra por palabra, y pues hubo un trabajo sí, en realidad se quitó mucho, ¿no? Y se aclararon ciertas cosas, porque
Mi intención es que el lenguaje, en ese libro al menos, sea totalmente transparente y casi invisible, ¿no? Que no se vea como que haya como una especie de distancia del narrador con lo que está narrando y que fluya, ¿no? Dentro de como una suerte de andamio vacío para que también el lector pueda recomponer, ¿no? La realidad. Ese libro en particular, pues que ha tenido, como le digo, muchísimas ediciones, tanto en castellano como en traducciones, ha sido traducido a 22 idiomas, y siempre que he ido a los lugares, ¿no? Por más remotos que hayan sido, me han dicho que hay un lugar así en cada comunidad, ¿no? Pero era como una especie de imaginario colectivo, esas mentiras del imaginario colectivo, porque yo preguntaba, ¿no? ¿Dónde quedaba ese lugar? ¿Dónde existía, ¿no? Y seguía la pista y al final me quedaba como en una suerte como de idea, ¿no? Dentro de ese imaginario colectivo y no estaban, ¿no? En muchas ciudades. Por eso es que aparte también adrede no aparece un lugar concreto donde transcurre la historia. Y pues para mí es sumamente importante, terrible, triste también, ¿no? Pero pues de alguna forma actualmente se está reeditando, porque también se editó en Estados Unidos en inglés, ¿no? Y en Inglaterra, pero ahora se está haciendo una nueva traducción y una nueva edición para ser leída a la luz de esta pandemia, ¿no? Porque como no se habla del encierro, se habla del virus, se habla de la enfermedad, se habla de los apestados, etcétera, y de alguna manera, pues, casi 30 años después de que fue escrita, ¿no? Vuelve a aparecer esta peste, ¿no? A nivel mundial, en la cual pues nos unimos de nuevo. Es una cosa muy, digo, es como contradictoria, ¿no? O sea, obviamente no estoy deseando la peste, ni mucho menos, y veo el sufrimiento espantoso, pero de alguna manera estamos unidos ya otra vez como humanidad, ¿no? Como la humanidad se une en torno a algo en común, ¿no? En este caso, pues es el COVID-19, ¿no? Que no, no respeta fronteras, no respeta clases sociales, no respeta casi nada, ¿no? Bueno, entonces, perdón, ya me fui por otro camino. La pregunta es que sí hay muchas ediciones, cada cual va cambiando pequeños detalles, pero todas las ediciones son válidas, ¿no? Sí, esa sería la respuesta concreta. Ok, bueno, obviamente, bueno, no se menciona en la novela, pues, qué es el SIDA, pero pues hay claros indicios de que se relaciona con eso, ¿no? ¿Consideras que la narrativa gay actualmente aborda de diferente manera la problemática de la homosexualidad cuando esta sucumbe ante la enfermedad y la muerte? Sí, bueno, yo nunca quise circunscribir el libro a una literatura gay, ¿no? Y tampoco por eso es que nunca digo explícitamente que es el SIDA, ¿no? En realidad yo lo que quería era referirme a la peste y a la belleza, la relación entre, ay, perdón, es que estoy aquí haciendo malabares raros con entre la belleza y la muerte, ¿no? Pero eso me ocurrió frente al SIDA, como usted menciona, pues sí, de alguna manera, pues si uno contextualiza la época, pues podría ser el SIDA, ¿no? Pero adrede no se dice que es el SIDA, ¿no? O sea, porque quiero yo emparentarlo con algo mucho más universal, mucho más grande, y también porque sabía que en el año en que lo escribí, que fue el año 95-96, la escenografía, ¿no? De ese mal iba a cambiar, ¿no? Como pues ha cambiado, ¿no? Ahora hay mucho más enfermos ambulatorios, etcétera. Pero me parece, si es que tocamos ese tema, que me parece importante que lo nombre, ahora sí me gustaría hablar del SIDA. O sea, tal vez cuando escribí el libro no, porque hubiese sido un libro más que atañe a un fenómeno muy concreto
que iba a modificarse de acuerdo a los avances científicos, etcétera, como fue lo que ocurrió, ¿no? Pero esos cambios no se han dado realmente, se han dado realmente solamente en los países del primer mundo o en ciudades urbanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y siento que ahora el SIDA azota de una manera mucho más cruel, mucho más terrible que en los años 80, 90, ¿no? Cuando no había el famoso cóctel, ¿no? Que se puede mantener, ¿no? De alguna forma indetectable, los pacientes, no sé cómo se llaman, los portadores del VIH, pero yo creo que ha irrumpido en la escena otros elementos. O sea, yo haría otro libro totalmente distinto, porque, por ejemplo, en ese tiempo, y está eso expresado también en el libro, se suponía que era una enfermedad gay, que era una enfermedad de hombres, que era una enfermedad que obedecía a ciertas conductas, etcétera. Y en cambio, actualmente, que se piensa que es algo superado, pues no, está arrecia en comunidades que están abandonadas, ¿no? Por ejemplo, en los migrantes, ¿no? En los migrantes, no solamente en la migración latinoamericana, los migrantes de México, etcétera, sino en las grandes migraciones del mundo, es imposible que una población migrante tenga acceso a los medicamentos que hacen que el virus sea indetectable. Y también hay un elemento que me parece fundamental actualmente, que es la presencia de las mujeres afectadas, ¿no? Que también están en silencio, ¿no? O sea, sigue pensándose que es una enfermedad o un virus, no sé, un síndrome, ¿no? Que exclusivo para cierto espacio social. Yo hice una encuesta hace muy poco, por ejemplo, entre mujeres, entre personas educadas, digo, con una educación, ¿no? Superior, doctoras, etcétera, que vivían en zonas privilegiadas de primer mundo, con una capacidad adquisitiva bien, o sea, personas, mujeres de primer mundo, por decirlo de alguna manera, no sé si ese término pueda funcionar ahora en las épocas de los términos de política correcta, y ninguna, por ejemplo, sabía de la existencia de la famosa píldora del día siguiente para VIH, por decirlo, ¿no? O sea, que es algo que sí se maneja, el PrEP famoso, ¿no? Que sí se maneja en las comunidades gays, ¿no? Que sí se sabe, ¿no? Y aparte hay muchos que yo no entiendo, que la otra vez pregunto y no encuentro respuesta, que por qué, porque hay el PrEP y el PEP, no sé bien cuál. Hay uno que es un previo, ¿no? O sea, que toman los antirretrovirales, para poder tener una sexualidad sin protección. Y también hay otra que es cuando hay que es el PEP, creo, el PrEP, no sé, hay unos que toman siempre los antirretrovirales, ¿no? Así no tengan el virus. Y hay otros que lo toman cuando hay un accidente, ¿no? Cuando falla un preservativo, etcétera, hay una duda, entonces toman esa pastilla, tienen unos días, ¿no? Después de los encuentros, para de alguna manera no contagiarse. Esa información, por ejemplo, las mujeres no la tienen, ¿no? Y me parece muy curioso, muy extraño, ¿no? O sea, cuando hay una violación, por ejemplo, las mujeres tienen la información de la pastilla anticonceptiva del día siguiente, pero cuando hay una violación, por decirlo de alguna forma, no está en el imaginario. Bueno, habrá quien lo sepa, pero digo, no está difundido entre las mujeres, al menos en la que yo entrevisté, pregunté, y sabían que había así como hay una pastilla para el día siguiente, para la anticoncepción, también había una pastilla para el día siguiente, en caso de duda de que se haya tenido un encuentro que podría ocasionar VIH, no saben, no tienen. Y la pregunta que tampoco me ha contestado, las personas que usan el PrEP de manera cotidiana, que no están infectados con el virus, y lo toman de manera como si estuvieran, para no contagiarse, yo hasta ahora no encuentro esa lógica, ¿no? O sea, toman algo para evitar
que le suceda algo que tomando las mismas pastillas que están tomando, evitarían. O sea, sí, no explico, hay un juego ahí que me parece que hay una trampa, no sé en qué lugar. No sé si nos seguimos con lo que estoy diciendo. Sí, No sé. sí, no, sí. Bueno, aquí... Y tal vez alguien me pueda contestar eso, ¿no? Yo no sé. O sea, yo tengo unas teorías medio no muy agradables, pero no sé. A ver, sí, dígame. No, aquí Joel tiene ahí una pregunta en torno a la génesis de la obra que quisiera plantearte, uno de los estudiantes. Sí. Adelante, Joel. ¿Sí me escucho? Hola. Sí. De hecho, la pregunta ya más o menos me la contestó al principio y era, pues ya cuando leí Salón de Belleza se menciona mucho el germen, se menciona mucho el mal, se menciona que están enfermos, se dan síntomas muy claros de que es VIH, bueno, SIDA. Mi pregunta era por qué no se hacía mención del nombre de la enfermedad en sí, pero ya ahorita hace un momento lo contestó para hacerlo como universal. La otra pregunta sería, y es como personal, pero de cómo crea, de dónde se inspira, de dónde sale la descripción tan clara de los enfermos que están en su novela. Por ejemplo, hay uno que desarrolla tuberculosis, también habla de la parte de la diarrea, de cuando empieza con el estómago, que es algo clarísimo. Yo creo que algunos hemos conocido personas con VIH, con SIDA, que exactamente eso les pasa. Entonces, saber si conoció a estas personas, de dónde salió la información para describir también la enfermedad y lo que causa. Sí, lo saqué del imaginario colectivo. Yo no conocía en ese tiempo a ninguna persona que estuviera infectada. Sabía que existía y también sabía que era un suplicio, ¿no? O sea, las maneras antes de que hubiesen pues, adelantos científicos, bueno, como sigue habiendo ahora en la sección de la población que no tiene acceso a la medicina, que eran muertes muy terribles. Y como estaba en primer lugar, porque estaba en primer lugar, estaba bajo el reflector, que dejó de estarlo, porque también me parece muy curioso que cada vez hay menos campañas de prevención, ¿no? Porque yo recuerdo que en los años 90, en los años 2000, uno iba a un restaurante heterosexual, por decirlo de alguna manera, no un restaurante normal, un bar, que no era un bar gay, ¿no? Y habían preservativos, habían máquinas para usar, para llevar, para condones, habían campañas, ¿no? Que han ido desapareciendo, ¿no? No sé, me parece como curioso que todas esas campañas de prevención hayan ido como diluyéndose, ¿no? Y lo que yo siento es que en ese tiempo yo pude captar todas esas características que usted menciona, que son tan evidentes y tan claras, porque estaban muy presentes en el imaginario colectivo. En el libro no aparece nada que no sepamos, no sé si ahora, o que no hayamos sabido en ese momento. Era un síndrome que atacaba a determinado grupo social, que causaba estos síntomas, ¿no? De diarreas, etcétera, de muerte segura. O sea, no hay realmente o sea, parece que hubiese una investigación previa, pero no la hay. Y por eso yo creo que ese libro se ha seguido editando, reeditando, se sigue leyendo. Y ahora me interesa muchísimo que se lea bajo, por eso me lo han pedido para Estados Unidos la traducción, que se lea bajo el encierro del COVID, ¿no? Porque precisamente no es un libro de denuncia abierta, ¿no? Que se hubiera ido con el tiempo, ¿no? Porque era el temor que yo tengo, no solamente con ese libro, sino con todos los demás libros, ¿no? Porque pues hay muchos problemas que yo planteo en otros libros, que son de una crueldad y de un padecimiento tan espantoso que a veces las palabras no son suficientes, ¿no? Y en ese tiempo, retrocediéndome a los años 90, que fue escrito, cuando fue escrito el libro,
Había algunas obras, ¿no? De cine, de teatro, de libros que aparecían sobre el VIH, y casi siempre eran demasiado esquemáticos. También por eso era que no quería yo hacer un personaje esquemático, ¿no? No sé, Nacido en Filadelfia, Las Noches Salvajes, El amigo que no me ayudó, etcétera. Y de alguna manera eran personajes que eran bastante esquemáticos, ¿no? En el sentido de que los que estaban infectados o que estaban, sí, infectados eran como los buenos, la sociedad era la mala, o sea, era como, tenían una función muy evidente, ¿no? Por eso también es que fue complicado para mí el personaje, ¿no? El personaje este que no es un buen samaritano, no es una persona maravillosa, es un personaje que puede ser muy maldito también, ¿no? Es un personaje que, por un lado, recoge a los enfermos, por un lado, pero también tiene muchos espacios oscuros de lo que hace con estas víctimas, ¿no? Es como se convierte en una suerte de Dios, en una suerte de... De alguna manera, pues me hace acordar a la trayectoria de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Yo me acuerdo que en los años 70, 80, yo sospechaba de su presencia cuando lo veía bajar de los aviones, ¿no? Que era como la personificación del bien, ¿no? Era la madre que había, la religiosa que había abandonado todo y se iba a la India a ayudar a los más necesitados, ¿no? Y creaba unos espacios parecidos, ¿no? Al moridero que se menciona en mi libro. Y yo sospechaba de ella, por ejemplo, cuando la veía bajar de los aviones, cuando aparecían los diarios, etcétera, ¿no? Que bajaba no con una maleta raída, vieja, sino bajaba con sus cosas en una caja de cartón, ¿no? Bajaba así como para hacer evidente su pobreza, hacer evidente su desarraigo del mundo, etcétera. Y yo me ponía a pensar, pero es mucho más difícil conseguir una caja de cartón, poner ahí las cosas, envolver en la caja, cargarla, ¿no? Que pedirle a alguien, o no sé, de segunda mano, o lo que fuera, una maleta vieja, que sería mucho más práctico, ¿no? Entonces de ahí empezó a mí a surgirme ciertas dudas, pues y luego fuimos viendo como poco a poco no era tan transparente la labor, ¿no? De la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta era una persona que tenía muchísimo dinero, tenía muchos contactos con el poder. De alguna manera yo fui a Calcuta, me acuerdo, en uno de los viajes a Calcuta, y pues ella era una representante de Juan Pablo II, personas etcétera, no quiero entrar en discusiones de orden religioso, pero ella obligaba, ¿no? Al no uso de preservativos, al no uso de una serie de dogmas de la Iglesia Católica, de la cual ella era vocero, ¿no? Entonces ella no era que daba ayudas a todo mundo, y tal vez eso también la hace más humana, más real, ¿no? Menos de caricatura. Y este personaje, de alguna forma, también, ¿no? Porque este personaje, si vemos el libro, se regocija a veces con la muerte, se empodera, ¿no? Él se convierte en un dios, él decide quién vive, quién muere, él de alguna manera es de una crueldad terrible, ¿no? Cuando hace esas famosas prohibiciones de visitas, esas prohibiciones de medicamentos, prohibiciones de rezos, de visitas, no sé, hace toda una serie de, como si fuera un campo de concentración prácticamente, ¿no? Lo que podría parecer en un primer momento como una acción hiper bondadosa, ¿no? Entonces quiero mantener siempre en ese claroscuro que es mucho más humano, mucho más universal, mucho más que tiene que ver con la vida, con las constantes de todos los tiempos, ¿no? Que no somos ni blanco ni negro, ¿no? Si yo hubiese hecho a alguien bondadosísimo, ¿no? Pues no creo que el libro hubiese funcionado. Claro. En esta contingencia actual en que vivimos, ¿piensas que de alguna manera ha surgido un moridero que nos ha tenido en una agonía latente donde todos somos potencialmente desahuciados? Sí, yo creo que hay algo, ¿no? Hay muchísimo, porque pues yo, cuando yo lo escribía, bueno, como escribo varios otros libros, pues me atengo a los libros sagrados.
repito, no tiene que ver con religión, tiene que ver con los libros antiguos, los libros sagrados, ¿no? Donde, ¿no? La Torá, el Corán, el Antiguo Testamento sobre todo, donde me interesa ver las constantes humanas como género humano, ¿no? Entonces, la historia es un eterno retorno, ¿no? Y la cultura más aún, ¿no? Entonces, yo quiero evidenciar que pues siempre va a haber una guerra, o sea, yo creo que de una vez sepamos que en algún momento se va a desatar una guerra, y también, por ejemplo, en la actual contingencia, pues es algo que estaba sabido, ¿no? No es una cosa sorpresiva, ¿no? Yo tengo amigos, médicos, etcétera, ¿no? Que siempre estuvieron muy preocupados, sobre todo por la gripe española, ¿no? Que diezmó a la humanidad hace 100 años precisamente, en los años 20 del siglo pasado, pero así como surgió, así desapareció 3 años después, o sea, apareció de la nada, ¿no? Mató a millones de personas a lo largo del mundo, en una época que no era como la actual, donde no había aviones, donde no había las comunicaciones que tenemos ahora, y luego desapareció por las mismas causas misteriosas. Y pues si estamos un poco atentos, sabíamos que en cualquier momento iba a aparecer nuevamente algo que iba a llevarnos a la situación actual, ¿no? Y entonces hay muchas personas que sí pueden leer el Salón de Belleza bajo y me parece interesante, ¿no? Que se pueda leer así. O sea, que se encuentren puntos en común con esta contingencia. Estamos todos encerrados y todos estamos condenados a muerte, por supuesto. En una condena abstracta, ¿no? No es que seamos condenados directamente, ¿no? Pero en esa época, para volver al VIH, pues las posibilidades de vida de las personas en los años 90, en el año 95, 96, que fue escrito el libro, pues eran muy pocas. Hubo gente que sobrevivió, pero fueron muy pocas, ¿no? En realidad, la mayor parte de los afectados ya estaban con una sentencia de muerte asegurada, ¿no? Cosa que de alguna forma nos emparenta actualmente, ¿no? Que esperemos que pase algo, que haya vacunas, no sé, o que haya, no sé, una inmunidad colectiva. Pero lo que sí me parece interesante, que sí se puede leer desde esas dos perspectivas actualmente, porque, repito, y eso que fue como comencé el texto, a hablar con ustedes, ¿no? Que el SIDA no está superado, el VIH no está superado. No es verdad lo que se dice que ahora es una enfermedad crónica. No es verdad lo que se dice que ahora te puede llegar a la, ¿cómo se llama? A la indetectabilidad, y con eso de alguna manera se corta el contagio, etcétera, ¿no? El uso del PrEP, el PEP, etcétera. No es verdad, y te digo que no es verdad porque no está al alcance de todos. Está al alcance de una minoría muy exclusiva, y que curiosamente era la misma en la cual el foco estuvo concentrado en los años 80-90, que eran las grandes ciudades del primer mundo, ¿no? Era Nueva York, París, Berlín, ¿no? México, la Ciudad de México, etcétera. Era como los lugares urbanos donde, pues, era donde parecía que eran las únicas víctimas, ¿no? Y cuando se hablaron de teorías conspiracionistas, se decía pues que estaba creado para arrasar con poblaciones que no importan, ¿no? Y de alguna manera, yo no quiero ser conspiracionista, ni mucho menos ni decir que esta es la verdad, pero eso es lo que está cumpliendo ahora, porque en África el VIH arrasa poblaciones, repito, migrantes, mujeres sobre todo. Las mujeres todavía no tienen cara en el VIH. Ok. Bien. Ana Cristina, ¿querías hacerle un planteamiento también? ¿Perdón? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar
en esta ocasión aquí con nosotros. Muy interesante la novela, el libro en general. Y mi pregunta va más con respecto a la correlación que existe entre la esperanza de morir y la necesidad de morir de los personajes, ¿no? O sea, como menciona él que es una necesidad que ellos mueran, pero a la vez es una esperanza el morir. Sí. Bueno, hay un elemento poético, ¿no? En el libro, ¿no? Es una reflexión también, ¿no? Porque la literatura sirve para eso, ¿no? O sea, la literatura no solamente refleja hechos sociales de manera concreta, ¿no? Para eso creo que hay medios que son mucho más efectivos, ¿no? El periodismo, etcétera, televisión. Entonces aquí hay una reflexión sobre la belleza y la muerte, que es bastante interesante. Y pues es a la conclusión que llega este personaje en un momento en que tener el virus era casi una sentencia de muerte, era una sentencia de muerte, los que se salvaron de esa época era como de milagro, o sea, era lo mínimo. Y frente también, porque esto ocurre en las afueras de una ciudad, ¿no? Que puede ser del tercer mundo, en este caso es del tercer mundo, pero también puede ser del primer mundo, ¿no? Porque yo me acuerdo haber presentado estas novelas, este libro, en ciudades, no sé, en Europa, etcétera, y me decían que en las inmediaciones de las ciudades habían estos lugares, ¿no? Porque en el cual pues me baso también en una idea de otra peste, que es la peste negra, ¿no? De la Edad Media, donde existían en los hospitales, pues de ahí surge el nombre, ¿no? De los morideros, ¿no? Los morideros que eran para ayudar al buen morir, ¿no? Entonces, a partir de eso viene, bueno, pues sí, y aparte, pues no sé si hemos olvidado, o ustedes son muy jóvenes, o no sé, pero el espanto social que causó en la aparición del VIH en los años 80, ¿no? Todo el escarnio social era espeluznante, ¿no? O sea, si alguien entraba en los hospitales no se recibía a los afectados, la gente no quería ni acercarse a la cuadra ni darles la mano, fue una cosa muy, muy, muy terrible, incluso, sobre todo en Estados Unidos, con esa supuesta libertad de expresión, cada vez que habían grupos, ¿no? De pro derecha, ¿no? Grupos evangélicos o grupos así reaccionarios, anti-gays, ¿no? Que se iban enterando de los decesos en los hospitales, etcétera, o en las funerarias, para ir a los entierros y hacer grandes gospels, ¿no? Grandes fiestas, ¿no? De que qué bien, te vas a ir al infierno, etcétera. Entonces, no sé si han visto esas imágenes, ¿no? En la cual están los deudos de las víctimas, ¿no? Y al lado hay, o sea, dentro de ese mismo funeral hay una parte donde están realmente regocijándose y diciendo, pues, que bien que se ha muerto esta persona, haciendo una gran fiesta, porque, pues, por haberse entregado al pecado de la carne, que también el pecado de la carne es otra de las constantes que nos van a acompañar mientras seamos género humano. Son tres, es la peste, que es en este caso que estamos hablando de la peste y ahora tenemos ya otra peste, la guerra, que pues obviamente en cualquier momento va a aparecer otra guerra de dimensiones espantosas, ¿no? O sea, no creamos que la Segunda Guerra Mundial, no, va a haber otra guerra que va a ser espantosa, y el pecado de la carne, ¿no? Y yo no sé, recuerdo, a mí se me quedó muy grabado esto, ¿no? De estos entierros que se llevaban a cabo en Estados Unidos y que pues nadie podía hacer nada porque pues estaban los deudos, los pobres, las víctimas, ¿no? Que quedaban, aparte el pobre afectado que había tenido una muerte espantosa, ¿no? Porque las muertes eran espantosas, ¿no? Porque pues, por eso también lo sé, lo sé por televisión, por los periódicos, etcétera, no porque haya vivido eso en carne propia, pero pues sí, ¿no? Porque pues sabemos, ¿no? Que al bajar la defensa, ¿no? Cuando ya se está en etapa de SIDA, pues son la cantidad de enfermedades
que atacan a un organismo totalmente debilitado. Entonces era gente pues, que sufría, no sé, cáncer, más tuberculosis, más pulmonía, o sea, era como una mezcla de horrores, ¿no? Llagas, una mezcla, y aparte, cuando con todo este tema que es tan importante, y ahora es tan importante también en México, ¿no? Con el tema de los desaparecidos, etcétera, de recobrar el cuerpo muerto, de tener el cuerpo, de darle una sepultura a ese familiar que desaparece, ver que el último homenaje estaba lleno de personas que estaban celebrando, ¿no? estas muertes, ¿no? Y no había posibilidad, por las leyes norteamericanas de la libertad de expresión, de evitar que alguien al lado de un funeral esté haciendo una gran fiesta y pidiendo que esa víctima vaya al infierno. Entonces, sí, todo el estigma social fue grandísimo y sería bueno que no lo olvidemos, ¿no? Ok. Carlos, ¿quisieras plantearle lo que habías comentado hace rato? Sí, hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecerle que nos acompañe en esta clase y yo quería preguntarle en la novela la cuestión de lo estético. Sí. Sí, entonces yo veo que es muy importante y quisiera saber qué nos dice la estética sobre los personajes, sobre los peces, sobre los espacios, porque incluso dice que su novela habla de la belleza y la muerte. No sé si me escucho bien. Sí, pero lo quería ver porque como estoy en iPhone, no veo. Ok, es que pensé que se escuchaba distorsionado. No, es su acento norteño. Sí se nota, ¿verdad? El acento norteño no es distorsionado, es un acento al contrario. No, usted ha dicho distorsionado. No, yo no he dicho distorsionado, yo he dicho es su acento norteño. Usted dijo distorsionado, no, yo no pienso que sea distorsionado, al contrario. Ahorita subimos la voz, el tono. El distorsionado es el que no es de aquí, ¿no? No, yo no dije distorsionado, no me pongan palabras. Usted ha dicho, seguro me está escuchando distorsionado. Dije, no estoy escuchando distorsionado, es tu acento norteño, el que usted cree que yo no, por eso hago así, ¿no? Pero no es porque esté distorsionado. Sí, no se apure. Yo no he dicho eso. Sí, no, yo lo dije. Es bien incapaz. Por más que lo piense, no mentira, no lo pienso. Hay un trabajo estético, sí, muy grande, pero no solamente como usted menciona en los temas, ¿no? En el tema de la belleza, etcétera, de lo que está, sino en la forma de cómo construir el texto, ¿no? Y por eso la maestra, cuando me hizo la primera pregunta con relación a las diferentes ediciones, pues hay un trabajo estético para quitar de sustracción para crear una belleza basada en mucho del vacío, ¿no? O sea, es como quitar cosas que son exageradas, cosas que pueden ser dichas de una manera mucho más ligera, mucho más estética. Entonces sí hay un trabajo estético muy grande en la elaboración del texto, digo, una búsqueda, no sé si lo logre, obviamente, pero también ahí hubo un problema también muy grande, no sé si ustedes lo notaron al leerlo, que era con la forma de hablar del personaje, ¿no? Porque yo dije, pues sí, es una primera persona, pero es una primera persona literaria, no una primera persona, no es un monólogo, ¿no? Así no hablan, pues, ¿no? Porque yo me planteé, ¿no? También esto de utilizar un lenguaje supuesto, ¿no? De un salón de belleza según, pues, no sé, la caricatura, ¿no? La caricatura que podemos ver en
esos programas homofóbicos de la televisión, etcétera, ¿no? Del travesti, cómo habla, ¿no? Ay, mira, qué lindo, no sé, ¿saben? Es ese tipo de lenguaje caricaturesco, pues que lo hemos visto para burlarnos, ¿no? De una minoría. Y entonces yo, por eso hice un texto, ¿no? Que, con una distancia muy grande, o sea, la primera persona narrativa, que yo no sé si hablaría así alguien, ¿no? O sea, ahí está hablando este escritor, o sea, lo que yo quise hacer es que el personaje le hablara a alguien como escritor, y el escritor, o sea, yo ser como una especie de receptor, tanto de los imaginarios colectivos, que dije hace un momento, de lo que te hablaba en ese momento, pero también como escuchar y yo como escritor crear un lenguaje que fuera lo suficientemente coherente con la propuesta que el texto estaba proponiendo, ¿no? No es un texto, pues, popular, ¿no? O sea, no hay un lenguaje realista, ¿no? O sea, del realismo ese de... Porque también siento que así como no quise poner VIH, no quise poner SIDA, porque sabía que cuando se acabara el fenómeno, el libro también se iba a ir con el fenómeno tal como está planteado, porque ya dije que el fenómeno continúa, pero tiene otra apariencia, ¿no? Entonces así también hay un trabajo en exceso, y por eso es que se ha cambiado en las distintas ediciones, de tratar de buscar una armonía estética que tiene que ver con la belleza y la muerte. Yo lo que pondría que el libro trata, más que el VIH, más que la peste, más que lo que está sucediendo actualmente o hace 30 años, yo creo que trabaja sobre la relación entre la belleza y la muerte, ¿no? Que si posiblemente, como hicieron una pregunta antes también muy inteligente, es pedir la muerte, ¿no? Como forma de belleza, ¿no? Porque un poco la idea generalizada, ¿no? Es que la muerte corrompe la belleza, ¿no? Que cualquier belleza es corrompida por la muerte, la belleza acaba en la muerte, ¿no? Pero entonces, para mí la idea era cómo hacerlo al revés, ¿no? ¿Qué pasaría si la belleza fuera la que corrompa la muerte, ¿no? Y eso lo he estado viendo muchísimo en estos últimos años, porque estoy haciendo otros libros. Bueno, y el libro va a aparecer de nuevo, bueno, acaba de aparecer algo del Salón de Belleza, en un libro que está por aparecer en México, en la editorial Sexto Piso, que se llama El Palacio. Ahí aparece nuevamente el Salón de Belleza, pero no es una corrección, aparece en otro contexto, que de alguna manera nos va a ayudar, y va a aparecer en otro libro que estoy haciendo, un libro muy largo. Pero a lo que me quiero referir yo es que el gran grito que podía haber respecto al VIH, el gran dolor, ¿no? El gran dolor, el gran grito espantoso de ese gran sufrimiento a todo nivel, tanto físico como social, que por el que pasaron esas víctimas, o que pues siguen pasando esas víctimas, es muy difícil de ponerlo en palabras. Y también existe actualmente ese gran grito, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? Con el genocidio, ¿no? Al que estamos expuestos en los últimos, pues, no sé, 20 años, 30 años, porque es un genocidio que va de América, desde los Inuits, ¿no? Desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Por intermedio, por ser el narco, diferentes motivos, el narco, situaciones políticas, las mineras, el neoextractivismo, etcétera, pero hay todo un genocidio que está, el SIDA, el VIH, que sigue matando personas, ¿no? Y anónimas. Y es un genocidio de bajo perfil, por decirlo de alguna manera, porque es un genocidio que no está declarado, ¿no? Porque pues se dice, por ejemplo, bueno, estamos haciendo una minera, ¿no? Para darle prosperidad al pueblo, ¿no? Y por el momento de explotar esa minera, pues tenemos el agua envenenada, envenenamos el agua, destruimos las tierras, los pobladores mueren, ¿no? Hacemos un gran puerto y
sacamos a todas las comunidades originarias, o sea, hay como un horror, ¿no? Generalizado. Y en México, a mí me llama mucho la atención esa crueldad de la muerte, ¿no? Que yo siento que no la hemos estudiado bien porque la estudiamos desde el punto de vista moderno, ¿no? Desde el punto de vista occidental. Yo me gustaría a mí que deberíamos de retrotraernos a las culturas pre-originarias, ¿no? No sé, yo vivo aquí en el centro de la Ciudad de México y vivo a pocas cuadras de donde estaban los sacrificios humanos, los corazones, etcétera, ¿no? Las diosas estas, no me acuerdo el nombre de una diosa que es la más amable, ¿no? Que es como una señora gordita, simpática, que parece que es la señora que vende las quesadillas, ¿no? O las tortillas, ¿no? Así muy amable, y que era la que necesitaba cada día como 50 corazones, 90 corazones sangrantes para poder ser satisfecha. Entonces, de allí yo pienso que la idea es una idea occidental, venida de fuera, esa de que la vida es lo último que uno puede dar, ¿no? Que es la idea del héroe, ¿no? Dio la vida por la patria, etc. Pero viendo los casos, ¿no? Ustedes deben verlos en Chihuahua, en el norte, en Sinaloa, en el Estado de México, a la vuelta de mi casa, etc., que no se entiende por qué hay esa hazaña que va más allá de la muerte, ¿no? En la cual uno como víctima de una situación así, yo pediría la muerte, ¿no? Si yo soy secuestrado mañana y de pronto empiezan a cortar por pedacitos, sin anestesia, y me cortan la oreja, medio dedo, el otro dedo, para que mi familia pague el rescate y después termine muerto, pues yo prefiero morir en ese instante. O los casos que vemos de los desollados vivos, las muertas, los genocidios, ¿no? Los feminicidios, etcétera, que vemos que están llenos de una crueldad que no se explica. Yo no me la explico, no sé ustedes igual si tienen alguna explicación a esto, que no se explica desde el punto de vista occidental, ¿no? O sea, porque no es que yo voy con un auto de lujo al semáforo de la esquina y viene alguien y me quita el auto, o me quita el reloj, o me quita la cartera y me deja ir. No, me lleva y me tiene 3, 4 días, o sea, ya no va a sacar nada más de mí. No digo porque uno piensa el robo, por decir algo, ¿no? Desde una perspectiva occidental, ¿no? Muy bien, quiere mi auto, quiere el dinero, ahí tiene todo, ya déjeme tranquilo. No. Es 3 días de tortura, muerte, me quitan un ojo, o sea, no sé. Entonces hay como una especie de ritual pre-mortem en el cual, pues, es preferible morir. Incluso, pues, yo que conozco a algunas personas secuestrables, por decir de alguna manera, los guardaespaldas del Mossad, etcétera, cuando estudian este fenómeno, pues les dicen que tienen que huir, o sea, les dan instrucciones inversas a las que les dan a la gente de clase media, ¿no? A lo que nos dan a todos, ¿no? Porque a todos nos dicen colabore, dele el reloj, lo que le pidan, no. Estas personas es luche por su vida en ese instante, porque lo que le va a pasar es peor. O sea, porque puede ser que lo maten en ese instante, o puede ser que huya en ese instante. Pero si lo toman, va a ser peor que estar muerto, ¿no? Porque, y de eso estamos llenos de casos, ¿no? No sé, vemos las caravanas de personas que están persiguiendo a sus víctimas, a estas muertes que no sabemos a qué se debieron, y tampoco entendemos la hazaña y la crueldad con la cual fueron llevadas a cabo. No sé, entonces hay un misterio que de alguna forma, pues para mí eso tiene que ver con esa estética, ¿no? De la cual yo trato de trabajar como escritor, ¿no? Porque por eso no soy periodista y no hago, porque sería mucho más efectivo, mucho más directo, ¿no? Esa fue la pregunta, ¿no? Que ya me fui, ¿sabes yo? Y hablando de la belleza, pues hay un contrasentido, ¿no? Porque la belleza uno la encuentra en todas partes, salvo en un salón de belleza. O sea, usted entra a un salón de belleza y ahí va a encontrar todo menos belleza. Va a encontrar así a personas desesperadas por pintarse el pelo, señores que quieren, no sé, ¿sabe? O sea, o torres que se hacen, o sea, las mascarillas, o sea, es como
como una suerte de anfiteatro, ¿no? Como un pre-muerte, ¿no? Es como la pre-muerte, un salón de belleza. Yo encuentro belleza en todas partes, en un jardín, en un parque, no sé, pero no en un salón de belleza que es para salir corriendo, ¿no? Justo acabo de subir una foto en mi Instagram, si me quieren seguir en mi Instagram, es mbellatín. Y sí, a una señora, pues iba muy elegante, pero con todos sus rulos, ¿no? Así como doña Florinda, así como iba caminando, así como con los ruleros en la cabeza. Y también tengo fotos, porque quise hacer una película sobre el salón de belleza con niños. Y sí, aquí yo vivo al lado de un mercado y hay muchos pequeños saloncitos de belleza. Y la verdad, lo que uno ve allí, de estas personas desesperadas por algo de vida, son casi como en las peceras, cuando las peceras están ya verdes y hay un pez que está como a duras penas pidiendo algo de oxígeno, ¿no? Pintándose y tratando de ocultar el paso del tiempo. Y lo vemos también en las grandes, bueno, para quedarnos con el cine mexicano o con la farándula mexicana, vemos pues personajes que se operan y tratan de buscar una belleza y se pintan los pelos y todo, y pues terminan siendo pues una especie de fantoches, ¿no? Que yo creo que llevar el cuerpo con una dignidad de tal como se es, ¿no? Es mucho más bella, ¿no? En todo caso, ¿no? La belleza está realmente en una luz, en una mirada, no está en ese parafernálico, ¿no? De hecho, también estaba pensando, por ejemplo, en Rosario Castellanos, en El Eterno Femenino, también sale ese espacio de salón de belleza. Entonces, sí, creo que sí es muy interesante porque creo que es un espacio muy recurrente también en el imaginario y a lo mejor no es tal cual, ¿verdad? Yo no sé qué pienses. No, bueno, en el imaginario está, todos tenemos que ir al salón de belleza, ¿no? Incluso yo que me rasuro, entonces trato de rasurarme normalmente, porque tengo el pelo largo, ¿no? Aunque no lo crean, pero trato de rasurarme yo mismo. Perdón, es que se me está yendo la batería, pero todavía aguanta. Trato de rasurarme yo mismo, pero acudo al salón de belleza, y creo que todos acudimos al salón de belleza, ¿no? Por una u otra razón. O sea, lo que estoy hablando es de la exageración, ¿no? De pintarse y de sobrecargarse, ¿no? De operaciones, y eso va a mucho más, ¿no? Las operaciones, etcétera, ¿no? Que hacen que la gente se vea, pues, como muertos en vida, ¿no? Como zombies. Okay. No sé, piensen ustedes nomás, vean, no sé, las mexicanas, las actrices o los actores que se están operando y operando y operando y terminan siendo como una especie de monstruos, ¿no? Entonces, no sé, pero me imagino que van en busca de una belleza, ¿no? De un patrón de belleza que no sé dónde está, ¿no? Hay un documental muy interesante sobre esto de la belleza, que se llama Franca, que es que está en Netflix, si tienen Netflix, que es sobre la editora del Vogue, de la revista Vogue, pero de Italia, donde ella se tomaba unas licencias muy grandes preguntándose sobre esto, ¿no? Sobre la belleza, ¿no? Sobre la moda, sobre la belleza y sobre estar fuera de la realidad concreta. Entonces ella hace números del Vogue Italia, que es muy diferente a los Vogue que todos conocemos, ¿no? Donde hay un derramamiento de petróleo, mueren animales y de pronto hace todo un juego con las modelos a partir de esa matanza animal, o a partir del feminicidio, o también, que es increíble, es un número especial a partir de las operaciones. Entonces salen las modelos operándose en el momento de la operación, ¿no? Con las marcas, con las narices hinchadas, los cuerpos destruidos, ¿no? O sea, como que toma el proceso necesario para llegar a ese supuesto parámetro de belleza, ¿no? Que no sabemos cuál puede ser, ¿no? Ok. Jesús, ¿podrías plantear lo que querías de la alegoría? Sí, claro que sí. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos.
Yo tengo una pregunta respecto a un recurso narrativo que aparece en su novela. Tiene que ver con la cuestión de la alegoría. Hay una correlación aquí entre los peces y los humanos, ¿sí? Que tiene que ver con el ciclo de vida o muerte, ¿sí? Pero también hay un punto nodal aquí que tiene que ver con la belleza hacia el deterioro gradual del cuerpo, ¿no? Me parece que esta relación está muy clara y nos permite a nosotros ir jugando con ella, ir viendo una evolución en ella. Sin embargo, 10 años después de esta novela, aparece Flores, ¿no? Y me parece ahí que la alegoría tiene una mayor exigencia hacia el lector en cuanto a encontrar la relación de estas viñetas, por así decir, y el título de cada una, porque cada una es el nombre de una flor, y me parece como que no es tan clara esta relación o esta alegoría como en esta que acabamos de manejar Salón de aquí. belleza. Sí, ¿hay algún propósito en cuanto a evolución o en cuanto a la decisión de hacerlo distinta esta alegoría entre una novela y otra? Yo sé que han pasado 10 años entre una y otra aproximadamente, pero no sé si usted lo planteó así como, ahora mi propósito es otro. No, es que mi proceso en concreto, ¿no? Como escritor, es al revés, ¿no? O sea, yo trabajo después de que hay el texto. ¿Sí me explico? O sea, el texto va apareciendo de alguna forma, ¿no? O sea, yo empiezo a preguntarme, por ejemplo, a ver, lo que poco que recuerdo del Salón de Belleza es como que la belleza y la muerte. Después quería yo buscar un espacio cerrado, porque hay una cierta vinculación, bueno, por eso está el epígrafe, ¿no? Y hay una edición también que salió en Tusquets, que fue prohibida, pero creo que no hicieron caso a las disposiciones judiciales y está dando vueltas. Es una edición azul de Tusquets, donde hay un texto que incluye un texto que dice las razones, o sea, los motivos por los cuales escribí Salón de Belleza, ¿no? Que era como fue una especie de como de edición de aniversario, ¿no? Porque se cumplían, creo, los 20 años de la publicación del libro, algo así. Y entonces salió con ese añadido, ¿no? Como un prólogo, como una cosa donde se hablaba de cómo fue gestándose. Entonces, para un autor, para mí, ¿no? Como autor, va surgiendo el texto. Y luego, y esa parte que es como la parte creativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es donde las personas, los demás creen que está el escritor, para mí no está el escritor allí. A mí el escritor realmente está para saber qué cosa se hace con eso creativo, con eso que ya surgió, ¿no? Entonces, no hay yo no me propongo de manera previa, ¿no? Decir, voy a hacer ahora una novela que la alegoría sea tal, ahora que sea de otra manera, etcétera, sino que cada quien tiene su historia diferente. Por ejemplo, en el caso del Salón de Belleza fue porque yo quería crear todo un universo en un espacio cerrado, 4 paredes de un salón de belleza que tenía que ver con la no necesidad de hacer una novela río, una novela totalizante, con 500 personajes, como para poder hablar sobre la belleza y la muerte, etcétera, ¿no? O sea, es como una novela muy larga, pero muy concentrada, ¿no? En pocas páginas. Y a partir de eso se empiezan a crear como retos, ¿no? Que yo voy tratando de resolver. Entonces ahí aparecieron los peces, ¿no? Y de pronto los peces me voy dando cuenta en el momento, ¿no? Porque aparte el proceso de un verdadero escritor es el de reescribir o desescribir, borrar y volverlo a hacer y editar, ¿no? Hay un trabajo de edición muy, muy grande. Para mí, el punto donde yo me siento escritor realmente es cuando ya tengo todo el material y de pronto lo edito de tal o cual manera, ¿no? Y ahí es donde surge lo que usted dice, las alegorías, etcétera, ¿no?
Y entonces, en el caso del Salón de Belleza, se dio por 3 circunstancias que pues están en esa edición, o les puedo mandar el texto, que se llama Kawabata, el travesti, filósofo travesti y el pez. Y en el caso de Flores fue por otros motivos, ¿no? Porque yo me invitaron a una residencia de escritores en las afueras de Nueva York, una residencia muy como prestigiada, etcétera, en el año 2000, y yo no quería ir a la residencia de escritores para escribir, porque yo decía, pero yo puedo escribir, no sé, en mi cama, en la esquina, ahora escribo en el iPhone, entonces puedo escribir en cualquier parte. Entonces, para mí no era necesario ir a un lugar para escribir, ¿no? Pero sí quería vivir la experiencia. Entonces yo quería convivir con otros escritores, ver cómo era una convivencia de una residencia de escritores, o sea, como el ambiente, ¿no? Como en la universidad, que también la universidad nunca me interesó realmente por ir a aprender los cursos, sino era por vivir el ambiente universitario, ¿no? Estar en un mood determinado. Y entonces, cuando fui aceptado a esta residencia, yo dije, bueno, algo tengo que hacer en esos días, ¿no? Aparte de vivir la experiencia. Y tomé textos muy disímiles, borradores de proyectos que quedaron truncos, de cosas, porque yo siempre estoy escribiendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y que aparentemente no tienen nada que ver y de pronto empiezan a crear ciertos vínculos. Entonces yo me llevé estos textos y en el tiempo que estuve en esta residencia, lo que hice fue a textos que eran muy disímiles, crearles una estructura. Y en este caso surgió la estructura de las flores y por eso se creó como esta suerte de metáfora, etc. Porque las metáforas son reales, sí, pero no lo son también. O sea, tampoco es que yo escriba con metáforas como evidentes, ¿no? Para que cada lector saque, mire, de esta flor vamos a sacar tal enseñanza. No, se van dando, no se van dando, es mucho más sutil y lo he dicho ahora, al principio, que quiero que el lector también sea partícipe del acto creativo, ¿no? O sea, no hacer una escritura de respuestas, sino más bien de preguntas, ¿no? En este caso, con Salón de Belleza, que sí, no se dice VIH, pero sí el VIH estaba presente, era preguntarme, bueno, ¿y qué se hace escrituralmente con ese gran dolor? Como ahora me pregunto, ¿qué se hace escrituralmente con esta gran matanza a la que estamos siendo sometidos? Sin caer en lo obvio, ¿no? En la escritura obvia, ¿no? De hablar de narcos, ¿no? O sea, eso no voy a hacer eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, como irse a un lugar ideal, un lugar fuera de la realidad cotidiana, como este caso, el Salón de Belleza, que no existe, porque si bien es cierto, en algunos imaginarios colectivos me decían que existía, pero pues nunca llegaba a nada, o sea, Salón de Belleza, eso no existe, para justamente poder reflexionar de una manera mucho más compleja y mucho más extensa que el fenómeno en sí mismo, sobre, pues en este caso, si uno quiere, sobre la peste y si uno quiere, también sobre el VIH. Porque de otra manera, si hubiera sido solamente una crónica o una alegoría del VIH, pues hubiera durado ese libro, hubiera tenido una vigencia de 3 años, ¿no? Porque se hubiera escrito en el año 96 y a finales de los años 90, año 2000, es que se descubre el tercer elemento, es decir, así como la película El Quinto Elemento, y a partir de eso pasa de alguna manera el VIH pues a convertirse en para muchos, ¿no? Y lo dicen de manera muy, muy abierta, ¿no? Que es una enfermedad crónica, que es como la diabetes y que ya está superado, ¿no? Y que lo único que falta es que haya una vacuna, pero a nadie le importa ya mucho, ¿no? Y cambió también la escenografía, ¿no? Porque acuérdense de la escenografía. A ver, no digo que se acuerden físicamente, realmente, que hayan conocido a alguien, pero está la escenografía. Ahorita en Movie, la plataforma Movie, hay una película de un chico que los últimos meses que pasa en un hospital. Es una película que se hizo en los años 80 y es como ese chico pasa sus últimos días en el hospital, ¿no? En Nueva York.
Está en móvil. Pero el libro pues hubiera durado lo que duró esa escenografía del VIH, ¿no? Porque ahora pues los pacientes que tienen atención son ambulatorios, no hay morideros, no, hacen su vida normal de alguna manera, ¿no? Digo, hacen sí, mientras sean indetectables y no tengan enfermedades, no sé qué piensan ustedes de eso, ¿no? Es que me interesa saber esa disyuntiva entre que ya es una enfermedad superada, que ya es una enfermedad crónica, porque ya hay acceso a las medicinas, y el hecho de que no lo sea, o que cambió de escenografía, no lo sé. Me gustaría saberlo, porque esto es una hipótesis, yo no sé, yo estoy aquí en mi casa, en mi estudio, o sea, no sé. Bueno. Ustedes estudian eso. Ahorita vemos a ver si tienen opiniones al respecto. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Gracias, le respondí, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Un poco? Sí, claro que sí, claro. Gracias. Yo quería preguntarte, Mario, respecto al narrador que realiza una escritura que pudiéramos decir que se encuentra un poco al borde del abismo, ¿no? Entonces, ¿Al borde de qué, perdón? Del abismo, como en Sí. una situación límite. ¿Pudiera considerarse la escritura como una especie de un acto de fe, en el sentido de darle peso a la existencia que se va deteriorando? Y si es así, se convierte en una especie de anagnórisis porque se va conociendo, reconociendo, o va siendo más una vivencia catártica ante la inminencia de la muerte. El proceso escritural, ¿qué significa para el narrador? Pero el narrador, yo, así en la vida, o el narrador de ese libro. No, el narrador, el personaje. Pero el personaje supuestamente no está escribiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Usted cree que el personaje escribe eso? O sea, no sé, yo pienso que hay un narrador que soy yo, que estoy narrando algo que yo sé, no sé. Es una voz narrativa, ¿no? Pero el personaje no escribe eso. O sea, o sí se piensa eso, me parece interesante esto, que si se piensa que el narrador está escribiendo. Porque lo que usted menciona es muy importante, o sea, como la escritura como necesidad de sobrevivencia. Porque lo hago de manera muy evidente en el último libro que publiqué en México, que se llama Carta sobre los ciegos para aquellos que pueden ver, para aquellos que ven, que es un libro que salió en la editorial Alfaguara, que son dos hermanos ciegos y sordos, es una conversación entre dos hermanos ciegos y sordos a través de sus aparatos electrónicos. Una hermana tiene un implante cloquear, tiene una computadora que está conectada electrónicamente con un aparato braille, ¿no? Con el cual el hermano va manteniendo como una relación, ¿no? Y en el cual, pues, de alguna manera, la metáfora allí sería la escritura como necesidad última de sobrevivencia. Porque si la hermana no escribe todo lo que va escuchando por este aparato que le han instalado, pues, tanto ella como si no tiene el aparato bloquear, los dos están fuera del mundo. Y después con este aparato, si ella no escribe desesperadamente 24 horas al día, el hermano desaparece del mundo, ¿no? Claro. Entonces, sí hay algo de eso, de la necesidad. Y de alguna forma, pues tendrá que ver también con la pulsión, tiene que ver, yo creo, mía, ¿no? Como escritor, de haber dedicado mi vida a escribir, ¿no? Sin tener todavía claro para qué, ¿no? O sea, digo, es muy agradable, por ejemplo, estar esta noche con ustedes, ¿no? Conversar, etcétera, pero no creo que valga la pena, o sea, digo, sí valdría la pena, pero haber dedicado toda una vida para hacer, no sé, la cantidad de libros que he hecho y haber, no sé, renunciado tanto para seguir escribiendo, sí hay una pulsión y sí hay una necesidad de escritura que está por encima de una decisión de orden concreta, ¿no? De una racional, ¿no? Porque no calzaría. Si fuera racional, no calzaría, porque las satisfacciones, por ejemplo, es una de ellas esta, ¿no? Estar conversando con ustedes sobre libros,
que ese libro que hice, ¿no? Hace parte de 30 años, casi, pues sí, es muy satisfactoria, pero yo no sé si en una balanza, para tener esa conversación, que también podría tenerla, no sé, de otra manera, esa entrega a la escritura, de la cual, aparte, no lo digo así como que es una carga ni un sacrificio, sino es algo que no me doy cuenta, ¿no? Es algo que sí, que es como una especie, como cuando uno respira y no se da cuenta, ¿no? Entonces sí hay mucho de eso, ¿no? Yo creo que hay mucho de eso, sí. Y lo voy descubriendo ya grande. Ya con el tiempo cada vez descubro más cosas obvias que Claro. debía de haber descubierto hace muchos años. Sí. Bien, les voy a proponer, porque me está dando un poco de temor con el Zoom, que se me vaya la pila. batería. Entonces yo voy a llevar ahorita esto. Oh my God. ¿Qué pasó? Va a conectar ahí. Si es personaje, si es primera persona, si lo estaba viendo. Pues sí. ¿Alguien va a querer preguntar más? ¿No? Bueno, porque ya ahora sí ya tenemos una hora. Yo sé que está muy emocionado. Hermosamente emocionado. Muy bonito. Sí, yo le quiero decir que me enseña su perro. No, si le digo lo que quiero que me enseñe, ay, no. Yo quiero ver esa, hijo, no, es que también me estaba diciendo Nelson, me dijo, ¿sí sabías que tiene un aparato de amor personal que se pone en el brazo? Y yo, sí, Pues, le dije, me dijo la maestra. Se lo hubiera puesto hoy, qué chido. Se está grabando. Uy. Ay, no, pero es de la biografía, no es nada malo. Bueno, sí, no, pero yo estaba revisando, sí, está en primera persona y dice, aquí casi el final, aquí dice, Maestra. ande, Volvió. ya llegó. Ya. Oye, estábamos elucubrando, Mario, pues que si el personaje utiliza la primera persona. Aquí estoy. Entonces yo Parejo quinceañero. No sé, que estuve hoy trabajando mucho con el celular y no me olvidé de recargarlo. Parezco esos chicos de 15 años que dicen, se me acabó la batería. Me le voy a acomodar. El celular, ¿verdad? Sí, porque lo que pasa es que ya no uso casi la computadora. ¿Ahí me ven? No me ven ahí. Espérese. Ahí. Nomás baja la manita. Espérense. Que tengo que buscar aquí un soporte. A ver. Un poquito más arriba. Un segundo. Ya. Ay. Perdón. Ay, ¿hasta cuándo ya nos haremos virtuales, reales? Para poder ir de nuevo a Chihuahua, que me gusta tanto. Ah, sí, nos encantaría. No le olvidé aquí la ventana. ¿Me ven? Sí. ¿Sí? Sí. No, yo no los veo. La veo usted. ¿Sí me ven? ¿Sí? Ah, hola. Sí, fui a Chihuahua justo hace 3 años, me parece. Y justo presenté una película que hice sobre salón de belleza en el teatro. En el teatro ese que tienen tan bonito, allá en Chihuahua. Teatro de los Héroes. Sí. Y sí, me gusta mucho Chihuahua. Me gustaría ir, pero ahora que cambian las cosas. Tan pronto ¿Cómo? cambien las cosas, tendremos la invitación con mucho gusto. Mucho gusto, me encantaría. Oye, Mario, entonces, no queremos abusar de tu tiempo, pero cuando Carlos
cuando Carlos te preguntaba de belleza y muerte, a mí se me ocurría pensar, ¿es posible encontrar todavía la belleza en la muerte, aunque el cuerpo se encuentre ya decrépito? Se puede llegar a... Tú lo mencionaste hace rato de una forma muy ilustrativa, ¿no? Pero ¿se puede encontrar belleza en la muerte? Aunque no sea... Sí, es curiosa pregunta, ¿no? Es que esa pregunta se la hizo un personaje mío de un libro anterior de Salón de Belleza, ¿no? De un libro que se llama Efecto Invernadero. Entonces un personaje se ve a sí mismo desnudo, ¿no? Frente a un espejo, así como hace un rato que estaba en un espejo. Y se pregunta si no puede ser la muerte la que corrompa la belleza, ¿no? O sea, la belleza de la decadencia, no sé, es como, no tengo una respuesta, pero lo que sí me parece es que sí a veces uno necesita la muerte, ¿no? O sea, como que la muerte también es necesaria, ¿no? Es como... También hay expresiones que Puse dicen... ejemplos extremos, ¿no? Como pues un torturado, ¿no? Que pide morir, ¿no? Pero también en la vida es parte, ¿no? De esa belleza de la vida, ¿no? Y por eso también es como asumir las edades, la muerte, el deterioro, la decrepitud, no sé, es como, no sé, por ahí iba, ¿no? Por una especie como de armonía, ¿no? Sí. Ahora, con la cuestión del silencio, el hecho de no nombrar no solamente a la enfermedad, sino de quitarle el nombre a las personas, como yo hacía una especie de lectura como algo que es muy característico de nuestro país, donde a veces o utilizamos el eufemismo por no nombrar las cosas directamente, o callamos en el silencio. No es en cierta manera, en el hecho, por ejemplo, me llama mucho la atención de que a las personas se les quita el nombre, y el nombre yo considero que es una manera de darle identidad y razón de ser a la persona. El hecho de quitárselos no es una manera tácita de irlos, de hacerlos morir anticipadamente, por decirlo de alguna forma. Es terrible, ¿no? Lo que ocurre, porque mencioné hace un rato de este genocidio, del cual somos víctimas, ¿no? Que no está oficializado, porque ni siquiera se habla como genocidio, ¿no? O sea, no se sabe qué pasa, ¿no? O sea, no es, no sé, la dictadura militar argentina, por decir de alguna manera, o el nazismo, ¿no? Es una guerra, toda la población que no se ajuste a un modelo oficializado, ¿no? por el nazismo, va a ser destruido para poder construir una nación mejor, ¿no? Esa es un poco la primicia que antecede el horror, ¿no? Porque no es que empieza diciendo vamos a matar a todo el mundo y todos vamos a aplaudir, ¿no? O sea, de allí la aceptación social que tuvo Hitler, ¿no? En el sentido de que se estaban haciendo estas cosas por un bien común. O en los sistemas socialistas, ¿no? Yo he vivido en Cuba un tiempo, ¿no? Voy a estudiar cine allá, y pues son generaciones sacrificadas, ¿no? Por un bien común, ¿no? Nos sacrificamos nosotros ahora como generaciones, ¿no? No tenemos comida, no tenemos bienes, no tenemos libertad, etcétera, porque va a llegar el nuevo tiempo, ¿no? Entonces, estamos nosotros sacrificándonos para este futuro. Y eso no tiene nombre, ¿no? Bueno, eso tiene nombre. O las dictaduras militares del sur, ¿no? De Argentina, etcétera. Una dictadura militar que iba contra el comunismo y contra las fuerzas subversivas. Pero de pronto ya les quitamos nombre a los asesinatos. Y eso es mucho más fácil. Porque incluso los nazis, para poder manipular los cuerpos muertos de los gitanos, de los
homosexuales, de los con defectos físicos, de los judíos, etcétera, de todos los que no pertenecían a esta media, ¿no? Necesaria, les decían madera, ¿no? Ellos hablaban de madera, ellos no hablaban de cuerpos. Entonces ellos, por ejemplo, si tenían que llevar, no sé, 100 muertos, ¿no? Trasladarlos o meterlos en una fosa común o trasladarlos de un lado para otro, hablaban de madera, decían, son 100 kilos de madera que tenemos que transportar, la madera hay que enterrarla, ¿no? O sea, era como quitarle el nombre. Y aquí en México, bueno, ustedes que están en Chihuahua, pues las famosas muertas de Juárez, ya podemos hacer hasta chistes en las muertas de Juárez. Ay, mira, parece una muerta de Juárez con esa cara, ¿sabes? O sea, disculpen la irreverencia, pero al momento de haberle quitado del nombre y haberle quitado la individualidad a cada una de las víctimas, creamos una abstracción en la cual dejamos de ver y decimos las muertas de Juárez como las momias de Guanajuato, o no sé, ¿sí me explico? Sí. O sea, que tiene que ver con lo que usted me está queriendo decir. ¿No? Las muertas de Juárez ya no son esas chicas que cada una tuvo una vida muy particular, las maneras en que fueron asesinadas cada una de ellas con una violencia muy espantosa. No, todo eso ya de pronto son las muertas de Juárez. Es una etiqueta, ¿no? Y entonces nos impide nombrar, ¿no? Y sí, tiene razón, o sea, por eso. Y eso, por eso está en el libro así. En el libro no tienen nombre, porque ya no son nada, porque ya son cuerpos camino a la desaparición, que lo dice en el libro, ¿no? Y eso es una característica de los nuevos genocidios, que ataca a poblaciones anónimas. Es muy rara vez, si vemos el caso mexicano, son muy raros los asesinados con nombre y apellido, por decirlo de alguna manera. Los de Ayotzinapa, por ejemplo, para mucha gente, extranjeros, etcétera, pensarán que han matado, que no a 80,000 personas que han desaparecido, sino a 43, porque eran alumnos que estaban inscritos, tenían nombre y apellido, porque estaban inscritos en una normal. Y eran los únicos, han sido los únicos, casi los únicos, que no eran anónimos, ¿no? Yo hice un documental en Ciudad Juárez, una ópera, hicimos con la maestra Marcela Rodríguez, y era terrible, ¿no? Lo que veíamos allí en el sentido de que ni las víctimas ni los victimarios eran ya anónimos, ¿no? Porque era este juego de los chicos que son contratados, porque eso seguirá, yo no sé, lo que pasa es que el foco no está puesto allí, ¿no? De la violencia. Chicos anónimos que eran contratados por poco dinero, chicos que ya sabían que tenían la vida, que no iban a vivir más de 18, 19 años, para que asesinen a chicas. Entonces, entre los dos eran víctimas, pues, ¿no? Por intereses, pues, muchos, ¿no? Otros intereses, ¿no? Pero el verdadero asesino no era el que llevaba a cabo el asesinato. Entonces hay como una especie de anonimato y de no querer ver a partir del no nombrar. Y también algo que se ha perdido muchísimo, y lo vemos en los políticos de todas las tendencias y de todos los tiempos, es el culto al buen nombre, ¿no? El buen nombre, que es algo que del medioevo, ¿no? Es como cuando pues, la gente no era lo mismo, ¿no? Eran todos, formaban parte de la población o del feudo, ¿no? Del rey, no sé, era el pueblo, ¿no? Que no tenía nombre. Pero entonces de pronto empieza a surgir la idea del nombre y de allí la idea del buen nombre, ¿no? De respetar el buen nombre, ¿no? Lo hago a favor de mi buen nombre, ¿no? Mi nombre no puede ser pisoteado, pero pues eso está perdido. Ahora yo no creo a nadie que esté preocupado por el buen nombre. La gente está preocupada por robar, por matar, por por tener poder, no sé. Hay como... Y sí, eso es adrede. Sí, eso yo ya estaba, y en mis libros tampoco, o tienen nombres, o tienen, ¿sabe qué cosa uso ahora en este gran libro que de alguna manera trato de retratar todos los libros y lo que está sucediendo ahora?
como nombres seudónimos, o sea, como nombres como genéricos, ¿no? Por ejemplo, está el poeta ciego, ¿no? Que es un personaje de otro libro, el poeta ciego se llama, ¿no? Pero eso no es un nombre, ¿no? Es como un genérico. El pedagogo Boris, ¿no? Que supuestamente es el que hizo el Salón de Belleza en esta última versión. Es el pedagogo Boris, que es alguien que viene de Europa, porque nosotros ya hemos creado al personaje sin que en el libro se diga de dónde proviene, o porque él dice que proviene de ese lado, pero yo le he dado otra, entonces con eso cambia totalmente el Salón de Belleza, que era el que regentaba el Salón de Belleza, era alguien que venía de antiguas guerras, de otras guerras, que puede ser tranquilamente la Segunda Guerra Mundial, que no nos hemos detenido mucho a ver la relación que existe entre los sucesos de Europa con la literatura latinoamericana, con la sociedad latinoamericana, y que no solamente hacía, creó salones de belleza con esas características, hechos para morir, sino también pequeñas escuelitas, ¿no? Porque él quería que los muertos, los desaparecidos, todas esas personas, ¿no? Que ya estaban, que nacen ya predestinadas a desaparecer, o muy rápido se saben que van a desaparecer, murieran cultos y limpios y arreglados, ¿no? Entonces que tuvieran una cultura básica para que no murieran analfabetas, ¿no? Que no fueran muertos analfabetos y que no fueran muertos que no estuvieran bien cuidaditos, ¿no? Entonces, no sé, hay como abrir más opciones, ¿no? No cerrar, sino abrir. Y de alguna manera, pues, seguir conversando con la historia, ¿no? Porque los libros, pues, no siento yo, por eso es también al principio cuando me hablaron de las distintas ediciones, no creo que sean lugares cerrados, ¿no? Yo creo que están vivos, ¿no? Que es como que continúan conversando con lo contemporáneo, porque pues no, el mundo no es igual, ¿no? De hace 30 años ahora, ¿no? Y también, y sí, o sea, es como, hay como una especie como de diferencia igual, ¿no? Porque es circular al mismo tiempo. Porque ahorita también yo estoy encerrado en mi salón de belleza, ¿no? Porque yo estoy aquí en mi estudio, que es donde vivo, estoy solo, y no sé, y podría también de alguna manera dar asilo a alguien, y podríamos hacer una especie de comunidad, porque pues creo yo que tanto en Chihuahua como en México, pues el virus ahorita está en candela, ¿no? Creo que Claro. aquí están aterrados, ¿no? Porque ya los hospitales están casi rebosantes, creo que ya no hay lugar. Entonces yo ya no quiero salir, entonces pero igual nuevamente se establece, no es lo mismo, pero es lo mismo, no sé si me explico, ¿no? Y Chihuahua también creo que están en zona, es rojo, ¿no? En semáforo rojo, no sé. Pues pasamos a naranja. Ah, qué bueno. Pero, Nosotros estamos en rojo, pero sí. nosotros estamos en un naranja falso, porque no obligan a la jefa de gobierno de la ciudad a decir que es naranja, pero es rojo en realidad, porque hace muecas para decir que es rojo. Y aparte dice que es naranja, pero todas las colonias, la mía incluida, está en rojo. Entonces, ¿de qué gano yo de que esté en naranja cuando en realidad estoy en rojo donde yo vivo? Entonces, Pues volvemos a lo mismo, ¿no? El hacer el maquillaje de la verdad. O sea, el no poder el nombrar la cosa maquillaje tal de y la como es. verdad, el no nombrar las cosas, el encierro, podríamos, ¿no? Juntarnos nuevamente y ver, no sé, estar juntos, ¿no? Como en el moridero, pues, no sé. Porque pues es Claro. una... Entonces hay cambios y no cambios, ¿no? Es como, o sea, sí cambia, pero cambia de una manera circular. No hay un avance, que es un poco lo que nos quieren hacer pensar, ¿no? Que es el desarrollo, ¿no? El desarrollo tecnológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es lineal, que va hacia un futuro, ¿no? Que el celular que tengo ahora tiene una pila de mayor duración que la anterior. Cosa que debe ser cierta, pero se me acabó la pila igual. Entonces es como, no hay ningún avance.
Y este personaje narrador de Salón de Belleza se amoldaría perfectamente a lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Es decir, hay un alergatamiento y hay una indiferencia, y todo esto también puede ser como, es decir, lo que vivió él, lo que nos está narrando él, tiene mucha relación con esta realidad. Yo creo, ojalá, espero, o sea, por eso es que no puse que era VIH, por eso es que no puse las características, por eso no puse el nombre de la ciudad, no puse nada, porque sabía que eso iba a cambiar, y también porque sé que lo que está sucediendo actualmente también va a cambiar. O sea, yo siento que esto que estamos viviendo, tanto ustedes como yo, que nos acerca de una manera también bastante curiosa, porque yo ya me siento parte de ustedes, cosa que el año pasado no hubiera ocurrido de esa manera, ¿no? O sea, hay como una especie como de comunión, ¿no? Universal. Y nos damos cuenta que todos como especie humana somos una sola, ¿no? Yo me imagino que antes de la pandemia estaríamos llenos de accidentes, ¿no? Ah, ustedes son de Chihuahua, yo soy de Ciudad de México, yo me gusta comer tal cosa, ustedes les gusta lo otro, no sé, etcétera. Pero no, ahora esta situación nos ha unido, porque estamos iguales, ustedes y yo, y todos estamos encerrados y hay algo en común, ¿no? Que nos damos cuenta, que nos hace pensar que somos uno mismo, ¿no? Claro. Entonces, sí, precisamente por eso es que ahorita va a salir una nueva edición de Salón de Belleza en Estados Unidos, porque justamente quieren venderlo, o proponerlo, venderlo es una palabra horrible, pero quieren como proponerlo antes que salgan tantos libros que seguro van a empezar a aparecer, los famosos diarios de pandemia, del encierro, etcétera, ponerlo como una suerte, como que había pues una suerte de profecía allí, ¿no? O sea, como que las condiciones que se están viviendo actualmente, pues ya estaban predichas, ¿no? Hace 30 años en este libro, no sé. Y por eso no aparece el VIH. O sea, porque y ahora, antes de la pandemia, esta última, yo sí ya quería decir que era VIH, precisamente por esa lucha de Asia, que me parece mucho más importante, porque la otra lucha que dio como resultado, pues sí, los avances tecnológicos, científicos, ¿no? Que hacen que la gente no se muera de esa manera, era en sociedades, repito, que estaban bajo los reflectores, eran ciudades urbanas de primer mundo, ¿no? Estaban los grandes actores, los grandes bailarines, los grandes músicos, los grandes filósofos, los grandes del occidente, ¿no? De Francia, de Nueva York, de Berlín, ¿no? Entonces estaba enfocado. Y entonces allí era como que existía. Pero ahora que está desenfocado, por decirlo de alguna manera, y está haciendo horrores dentro de sociedades que no están bajo ningún reflector, que son sociedades, no sé, tercer mundo, África, sociedades rurales, indígenas, mujeres, migración. Allí está el VIH vivo, digo, matando de peor manera que en los años 80. Y eso es lo que me gustaría a mí escuchar de ustedes, por favor, porque es lo que pregunta que le dije, porque es lo que yo estoy suponiendo, no sé, ¿ustedes qué piensan de eso? De la idea de que ya es la idea que es una enfermedad crónica, como escucho pues a mucha gente decir, no, bueno, es igual, tener VIH es igual que tener diabetes, no sé, se toma uno las pastillas y ya está. Y lo del PrEP y el PEP, si alguien también me lo puede explicar, por favor, porque no entiendo. Y también, ¿por qué esa información no la tienen las mujeres? O sea, una mujer que sufre una agresión sexual no sabe que también puede ella evitar ser contagiada de SIDA, del VIH. Pues yo creo que tiene que ver mucho con el control de la información, ¿no? Dejan, Sí, pero que ¿quién lo no está moviendo? ¿Quién lo mueve? Es como, ¿quién?
Y también otra pregunta era que por qué ya no hay campañas preventivas como había. Sí, ¿no? Sí, se acuerdan, ¿no? Sí. Yo me entraba a un baño de un restaurante X que estaba ahí, el dispensador, Pues yo no campañas sé en si sea una actitud muy arraigada en la cultura de no pasa nada, de que estamos en el mundo de no pasa nada. Igual con esta contingencia, no pasa nada. Y sí pasó, por ejemplo, aquí en la ciudad se tardó en aplicar las restricciones y bueno, semáforo amarillo, semáforo naranja y luego ya, ok, ya está todo bajo control, entonces se da la apertura otra vez y se da una alza de incrementos de enfermos, muertes, entonces una restricción. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Entonces, como que hay negligencia por parte de las autoridades, por parte de la gente, todas las fiestas clandestinas que hay, la gente se le dice no salga, no vaya, la gente sigue saliendo, sigue yendo, la entrada a los supermercados, pues nomás vaya uno por familia y pues se encuentra uno. O sea, medidas que la ciudadanía no respeta. Entonces, creo que mucho es cultural, de educación. Sí, eso es en el caso del COVID, pero en el caso del VIH, es mundial, eso, creo. O sea, en el mundo, en Nueva York, tampoco las mujeres saben que pueden tomar una pastilla, creo. Muchas no saben. O sea, eso está como delimitado al mundo gay. A mí me parece que también tiene que ver mucho con la cuestión mediática, ¿no? En el sentido de que van perdiendo, digamos, va perdiendo fuerza para atemorizar a la población. Entonces ya al momento que se estigmatiza, ya al momento que se encasilla, que se clasifica, ya se buscan otros mecanismos para asustar, ¿no? Y va pasando a un segundo grado el hecho de que haya soluciones, el hecho de que haya avances, y se pasa a la siguiente, por así decir, a la siguiente pandemia, ¿no? O sea, usted lo que quiere decir es que es como un mecanismo de control estatal. Sí, y ya para digamos, las potencias o para los que están en el poder, ya resulta irrelevante que haya soluciones o que haya avances. Ya se queda a otro nivel, a nivel conciencia, a nivel comunidad, población. Y la conferencia del SIDA y todo esto, todas esas organizaciones mundiales no tienen una injerencia sobre eso, ¿no? Porque hay un congreso, ¿no? Creo que cada vez creo que tiene menos importancia, ¿no? Ese congreso mundial de SIDA anual. Sí, y yo aquí de alguna manera sí asumo la postura de su personaje aquí en esta novela, porque también él habla de todos estos organismos que viven de salvar vidas, ¿no? Y yo creo que por ahí va. Las ONGs y esto, ¿no? Sí. No, y también de los afectados, que también viven de eso, ¿no? También hay mucha gente que vive de su enfermedad, que también es algo terrible, ¿ah? No sé, ahora no sé si tanto, pero en una época yo veía así, buenos días, soy portador de VIH, esa es mi profesión, ¿no? O sea, como que hacían de esa condición una razón de existir, no sé. No sé si suene cruel o algo así, pero yo conocí gentes así, ¿no? Y que de eso vivían, pues, de alguna manera, ¿no? No, pues hay mucho que pensar al respecto. Mario, pues a nombre de todos te agradecemos muchísimo el tiempo compartido, la apertura para compartir con nosotros tus experiencias, tu manera de ver las cosas, la novela, la vida, tus impresiones. Ha sido muy rico. No sé si alguno de los estudiantes quiera hacer un último planteamiento o alguna pregunta.
sino para ya despedir a nuestro invitado. Pues yo solo quiero agradecerle porque ha sido muy enriquecedor hablar tanto de los temas como de los procesos creativos de un escritor, ¿no? Sí. Muchas gracias. Sí. Tu nuevo proyecto, Mario, porque eres un escritor, ahorita, al principio decíamos, de seguro hasta dormido escribe. Sí, escriben por mí, los fantasmas. Tu siguiente proyecto. Va a aparecer un libro aquí en México. Bueno, ahorita han aparecido 4 libros en Buenos Aires, en Argentina. Pero aquí en México va a aparecer uno, esta próxima semana, se llama El Palacio. Y va a ser una nueva forma de escritura, ¿no? Estoy muy nervioso a ver qué va a pasar, porque van a pensar que me he vuelto poeta, pero no es verdad, no es poesía. Porque el método que estoy empleando de trabajo, porque es un libro que de alguna manera va a traer otra vez al presente muchos libros del pasado, entre ellos Salón de Belleza, porque Salón de Belleza fue escrito a máquina de escribir, ¿no? En un primer acercamiento fue escrito a máquina, porque pues no tenía computadora, pues era en los años 90. Tenía computadora ya, pero ese libro, me acuerdo que los primeros textos los hice a máquina. Entonces ahora he vuelto a mi máquina de escribir, de original, ¿no? De los años, mi máquina es del año 1915, una Underwood portátil, y de pronto escribo allí de manera muy abigarrada, ¿no? Un texto muy, muy cerrado, y entre como conciencia e inconsciencia, no sé, no me doy mucha cuenta de cómo es que está pasando. Y de allí lo paso al notas del iPhone, por eso es que se me acabó la batería ahora, porque estuve pasando, ¿no? De ahí el texto escrito a máquina lo vuelvo digital, lo digitalizo por el notas del celular, porque se me hace muy parecido el teclado de una máquina, muy personal, como el teclado del notas del iPhone, ¿no? Que lo hago también con un dedo, con uno uso el pulgar en el iPhone y con el otro el anular en la máquina. Y luego, ya en la computadora, que la uso solamente para ver, por eso es que no me he podido conectar por la computadora, porque tengo una Mac, pero muy antigua, que ya no, como no la uso casi, no puedo ponerle aplicaciones, no le puedo poner aplicaciones, con las justas la uso así para la pantalla y para ver, no sé, Netflix. Y entonces en la pantalla lo que hago es quebrar el texto. Entonces un texto que es muy abigarrado y muy cerrado, con puntos y aparte solamente, de pronto corto las frases y aparentemente da la impresión, ¿no? Una primera impresión de ser poema, ¿no? Por la manera como está organizado. Pero no es poema, ¿no? Es una prosa cortada, que de la poesía me permite que el lector pueda entrar y salir y no tenga que seguir el rigor de la prosa. La prosa, de alguna manera, exige, ¿no? Un cierto rigor, así un tanto militar, fascista, nazi un poco, ¿no? De que uno tiene que entender una línea y pasar a la siguiente, y entender y pasar, entender y pasar. La poesía de alguna manera logra que alguien, pues que hay una metáfora, que hay algo que no se entienda muy bien y seguir adelante. Entonces yo tengo la esperanza que este texto así cortado permita que un lector pueda tomarlo desde cualquier parte, o algo que no entienda X, ¿no? Va a volver a aparecer, o sea, como si fuera una gran sinfonía, porque quiero hacer un libro muy, muy extenso, ¿no? Y ese saldrá pues el próximo año, que se llamar Contergan, y que tiene que ver también con el cuerpo, las enfermedades, la muerte, o sea, lo mismo que he escrito siempre lo mismo, no escribo nada más, sí. Bueno, pues estaremos al pendiente. Entonces, muchas pues, gracias. Y no, cuando vengan, contrario. y si vienen a la Ciudad de México, sería interesante conocerlos y ir allá también, ¿no? Me gustaría, porque Claro que la verdad, bueno, he estado en Ciudad Juárez varias veces, pero pues sí, pero Chihuahua me gusta más, ¿no? Obviamente está. Y sí me gustaría bueno, cuando volver. ya se abran las puertas de poder transitar
más libremente cuenta con él. Pero mientras tanto, que sigas gozando de buena salud. No, y les agradezco mucho por haber elegido mi libro, de verdad. Gracias. No, lo hemos disfrutado mucho. Bueno, Que pases felices les mando un fiestas. saludo y si tienen alguna pregunta me escriben, cualquier cosa, ¿no? Claro que sí. Bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Un A abrazo. ustedes, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Adiós.